Hola, vamos a hacer este ejercicio que salió en la selectividad de física en Galicia en junio de 2015, opción A, problema 1. Entonces nos dice que indica cuál es el módulo, dirección y sentido del campo magnético creado por un hilo conductor rectilíneo recorrido por una corriente y realiza un esquema que ilustre las características de dicho campo. Considérese ahora que dos hilos conductores rectilíneos y paralelos de gran longitud transportan cada uno distintas intensidades de corriente. Sabiendo que la intensidad de una de estas corrientes es el doble que la del otro y que estando separados por una distancia de 10 centímetros se atraen con una fuerza por unidad de longitud de 4,8 por 10 a la menor 5 newton partido por metro, calcula la intensidad que circula por los hilos. Y apartado C, cuánto vale el campo magnético en un punto situado entre los dos hilos a 3 centímetros del que transporta menos corriente. Nos dan de dato la permitividad magnética del vacío, 4pi por 10 a la menos 7 newton por amperio elevado a la menos 2. Bien, es un problema muy completito y es un problema que si lo sabéis hacer pues vais a aprender muchísimo de campo magnético, o sea que vamos a por él con muchas ganas porque es un problema para aprender muchas cosas. Entonces en el apartado A dice cuál es el módulo, dirección y sentido del campo magnético creado por un hilo recorrido por una corriente I y realiza un esquema que ilustre las características de dicho campo. Pues vamos allá. Entonces lo primero os voy a dar, bueno, vamos a poner ya todo. Entonces las características están aquí en azul y dice que las líneas de campo son circunferencias que rodean los conductores de corriente. Aquí las tenéis. Si la intensidad de corriente va hacia arriba, pues las líneas de campo van a ser estas circunferencias. Por otra parte, el campo magnético es tangente a las líneas de campo y el sentido del vector campo magnético es el de los dedos de la mano derecha cuando el pulgar apunta en la dirección de la intensidad de corriente. Entonces, si cogéis el hilo conductor, la intensidad va hacia arriba, entonces si colocáis la mano derecha, el pulgar hacia arriba, los dedos, las uñas van en este sentido, que tenéis aquí. Entonces el campo magnético es tangente a esta línea de campo, de forma que, por ejemplo, en este punto de aquí abajo lleva la dirección de J, en este punto de aquí pues va en este sentido, que es la dirección de menos I, que lo representamos con un círculo cuando va en dirección de menos I con una cruz, y en este punto de aquí va en la dirección de menos J hacia la izquierda, por eso lo pongo en rojo, mientras que en este punto de aquí en verde es la dirección de más I, es en esta dirección o en este sentido, y cuando está en este punto, en este sentido, la dirección de más I pues a veces se representa con un círculo y un punto en el centro indicando que es la punta de la flecha que sale. Aquí lo podemos también con la pantalla poner en verde. La longitud de la circunferencia pues es esta de aquí, es una circunferencia que tendrá un radio R y el valor del módulo del campo magnético es mu sub 0I partido 2πr, donde R es el radio de esta circunferencia. Bien, entonces si os fijáis el campo es tangente a la línea de campo y el sentido de la línea de campo es este. ¿Eso qué quiere decir? Que observamos que B y DR son paralelos, porque DR por definición también es tangente a la trayectoria. Entonces en todos los puntos de la circunferencia, tanto DR como B van a ser paralelos y formarán un ángulo de 0 grados. Eso es importante, porque ahora vamos a deducir esta ecuación mediante la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que la circulación a lo largo de una línea cerrada, como es esta circunferencia cerrada, del campo por diferencial de R es mu sub 0 veces la intensidad que atraviesa esta superficie. ¿Qué superficie? Bueno, pues esta circunferencia pues tiene una superficie que es este círculo aquí. Entonces ese círculo es atravesado por esta intensidad. Entonces aquí es la intensidad total
que atraviesa este círculo. Yo sé que los matemáticos pues me dirán que no tiene por qué ser el círculo, que puede ser cualquier otra superficie cuyo contorno sea esta línea, pero para un curso como este la superficie más fácil y que nosotros todos nos imaginamos es la superficie de este círculo. Entonces, si aplicamos la ley de Ampère, teniendo en cuenta que alfa es 0 grados, entonces b por diferencial de r por coseno de 0 grados, coseno de 0 grados es 1, y como en la circunferencia el módulo del campo es constante, porque depende únicamente de r, lo puedo sacar fuera de la integral y me queda que la integral de b por, perdón, la integral de, el campo por la integral de diferencial de r es b por 2πr, porque la integral de b por diferencial de r es la longitud de la circunferencia, que es 2πr, y esto es mu sub 0 veces i. Lo voy a repetir porque no sé si quedó claro. Aquí b por diferencial de r por coseno de alfa es sustituir el producto escalar, entonces b sale fuera y al hacer esta integral sobre la circunferencia, pues la longitud que me queda es 2πr, la longitud de la circunferencia. Despejando b, queda mu sub 0i partido 2πr, que es lo que queríamos deducir. Bien, por otra parte, la ley de Ampère, aprovecho para enseñar todo lo que puedo de campo magnético aquí. La ley de Ampère implica que esta circulación a lo largo de una línea cerrada es distinta de cero, es mu sub 0i, eso no tiene por qué ser cero si hay una intensidad, con lo cual si la circulación de un campo a lo largo de una línea cerrada no es cero, quiere decir que el campo no es conservativo, porque los campos conservativos son aquellos que al calcular la circulación a través de una línea cerrada pues da cero, y en este caso no da cero. Por lo tanto, al no dar cero, debido a la ley de Ampère, el campo magnético no es conservativo. Bien, vamos a seguir para no eternizarnos. Algo más que podríamos hacer de representación, porque aparece en algunos textos, pues es hacia arriba la intensidad, el pulgar hacia arriba. Entonces vemos que a la derecha en el plano del monitor el campo entra según la dirección de menos i, y entonces lo representamos con estas cruces, y a la izquierda el campo sale en la dirección de más i, y entonces lo representamos con los círculos, con los puntos. Y luego también algunos textos pues tienen esta curiosidad, que está bien, que es que lo gordo que dibujan el círculo, lo grande que lo dibujan, depende de la intensidad de campo. Entonces, como veis, el campo disminuye con la inversa de la distancia, y entonces pues si los círculos más grandes implican intensidades de campo magnético mayor, en este caso intensidades entrantes, y los círculos más pequeños pues son intensidades de campo eléctrico más pequeño. A medida que me alejo del hilo, el campo veis que se va haciendo cada vez menos intenso. Bien, vamos entonces al apartado B, donde me pregunta calcular la intensidad de corriente que circula por los hilos. Bien, vamos a poner ya todo, porque lo primero que necesito es saber cuál es la fórmula para calcular la fuerza entre corrientes, porque el dato que me dan es la fuerza por unidad de longitud. Claro, si los hilos fueran infinitos, la fuerza sería infinita. Por eso lo que me interesa, o normalmente interesa, no es la fuerza total, sino la fuerza por unidad de longitud. Partimos de la ley de Lorentz, que es la ley más importante del electromagnetismo, y vamos a hacer una astuta jugada. La fuerza es Q por V por B, y ahora maniobramos, y donde está la velocidad ponemos la longitud recorrida partido el tiempo, la longitud que ha recorrido la intensidad de corriente o la carga partido el tiempo. Entonces aquí al poner la V como L partido T, nos aparece esta magnitud que es la carga partido por el tiempo. La carga partido por el tiempo es la intensidad de corriente I. Entonces la fuerza magnética entre corrientes será la intensidad por el vector longitud por el campo magnético. Y ahora vamos a hacer otra maniobra que no la he escrito matemáticamente para no recargar, pero la idea es la siguiente. El vector longitud será su módulo por un vector unitario en la dirección de la intensidad. Entonces lo que hago es
poner ese vector unitario con i, y así creo el vector intensidad de corriente, y lo cual aquí me queda la longitud como el módulo. De cualquier manera, si no lo tenéis esto muy claro, simplemente decir que este carácter vectorial se puede pasar a la intensidad, y entonces el i es lo que coloco como vector y la longitud como módulo. ¿Por qué? Porque así me interesa despejar la fuerza por unidad de longitud, que es el producto de la intensidad, el producto vectorial de la intensidad por el campo magnético, y su módulo será I por B por seno de alfa. Vamos a ver cuánto vale alfa, porque fijaros que la intensidad es hacia arriba y los campos o bien son entrantes, es decir, la intensidad es en la dirección de K, y los campos o bien son en la dirección de menos I o de más I. Aquí los tenemos entrando y saliendo, por lo tanto el ángulo que forman es de 90 grados en los dos casos, por lo tanto la fuerza por unidad de longitud es I por B por seno de alfa. Fijaros que el conductor 1 tiene una intensidad I1 y siente el efecto del campo 2, mientras que el conductor 2 tiene una intensidad I2 y siente el efecto del campo 1. Entonces, cuando yo llevo la ecuación del campo aquí para calcular la fuerza por unidad de longitud, pues si aquí pongo el campo 2 con I2, aquí me queda la intensidad de 1. Y al revés, si aquí pongo el campo 1 con I1, esta será la intensidad de 2. Entonces la fuerza por unidad de longitud entre dos hilos conductores paralelos viene dada por la expresión que tenéis aquí, mu sub 0 y su 1 y su 2 partido 2 pi r, que es llevar el campo B a esta ecuación de aquí, y en cada hilo hay que poner el campo que corresponde. Bien, es una expresión fácil de acordarse porque es la misma que del campo, lo que pasa que en vez de una intensidad, pues aparecen dos intensidades, y es la fuerza por unidad de longitud. Vamos a sustituir valores, y I1 es I y I2 son 2I. Entonces, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, el pi se me va, el 2 también se me va con el 2, y me queda 4 por 10 a la menos 7 y cuadrado partido por r. Ahora, este dato f partido por l es dato del problema, y también sustituyo r. Entonces 4,8 por 10 a la menos 5, que es este dato, r son 10 centímetros, 0,1, entonces el 10 a la menos 7 pasa a 10 a la menos 6, y despejo y cuadrado, que me queda y cuadrado igual a 12, y I raíz de 12, 3,46 amperios. La primera intensidad, I su 1 es I, será 3,46 amperios, y su 2 es 2I, 6,92 amperios. Es bueno pues que a I su 2 ponerle 2I y a I su 1 ponerle I para que coincida. Bien, vamos a seguir avanzando porque el problema es largo y si no va a ser mucho. Bien, ¿cuánto vale el campo magnético en un punto situado entre los hilos a 3 centímetros del que transporta menos corriente? Entonces, el que transporta menos corriente es I su 1, aquí he copiado los datos de las intensidades, y estoy a 3 centímetros, y entonces estaré a 7 centímetros de I su 2. Fijaos que aquí he dibujado las líneas de campo magnético, aquí en el medio, en este punto, pues el campo debido a 2 sale, mientras que el campo debido a 1 en este punto entra. Fijaros que del otro lado es al contrario, aquí el campo entra y aquí el campo sale. Entonces tenemos que restar, porque el campo debido a 2, ¿vale? Podéis poner la mano derecha y ver el sentido de los dedos, entonces veis que aquí sale, y lo mismo aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues con la fórmula del campo del hilo. Entonces B su 1 será mu su 0 y su 1, 2pi r1, mu su 0, 4pi por 10 a la menos 7, y su 1, 3,46, dividido 2pi por 0,03, el pi se va, lo mejor creo que es multiplicar 0,03 por 2, y me queda 2,3 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces B su 1 es menos 2,3 por 10 a la menos 5 por I, unidades de campo magnético,
Tesla y entra en el plano del papel. Mientras que BSU2 pues ahora es lo mismo, pero tengo que poner la intensidad de 2 y el radio de 2, que es 0,07. Creo que el pi se va, pero creo que no es bueno dividir este 4 en el 2, sino multiplicar 2 por 0,07 es 0,14 y me queda 1,98 por 10 a la menos 5 Tesla. Y si lo pongo en carácter vectorial, ya lo pongo en verde porque este campo es en la dirección de y, y el otro lo pongo en rojo porque es en la dirección de menos y. Entonces, sumándolos vectorialmente, me queda menos 2,3 por 10 a la menos 5i más 1,98 por 10 a la menos 5i, y eso da un total de menos 3,2 por 10 a la menos 6i Tesla, es decir, el campo total entraría. Bien, el problema ha sido bastante completo, es un problema para aprender muchas cosas. Voy a ir hacia atrás y es importante pues que lo repaséis, y quizá pues aquí hay mucho electromagnetismo en esta cuestión, entonces debéis ver cómo el campo magnético funciona alrededor de los hilos de corriente, y en este caso y con la otra representación cómo se va haciendo más pequeño. Entonces es conveniente que paréis el vídeo por las veces que sea necesario para entender todos estos conceptos, y ánimo porque es un problema duro, un problema complicado, pero si sois capaces de hacerlo y sobre todo si sois capaces de entender lo que estáis haciendo, habréis aprendido mucho de electromagnetismo.